¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a otro episodio más de Pesos y Contrapesos. En la noche de hoy tengo un invitado muy especial que desde hace un tiempo llevamos tratando de planificar y coordinar esta entrevista. Su agenda ha sido un poco apretada desde estudios en Italia, luego estuviste en Washington, en Puerto Rico llegaste, has tenido muchas entrevistas, participación en los medios. Es que a las personas buenas pues se les requiere mucho, ¿verdad? Y está con nosotros, además de ser un experto en política en temas especialmente internacionales, fue compañero de estudios de Juris Doctor en la Universidad Interamericana y me honra compartir micrófono con compañeros que han dedicado su trayectoria educativa a seguir explorando ciertos temas. Y el tema de hoy no es uno fácil o no es uno que todo el mundo entienda. O sea, vamos a hablar sobre los conflictos del Medio Oriente, específicamente conflicto de Irán con Israel y ahora que se ha incluido, ¿no?, los ataques a Siria y Estados Unidos, por supuesto. Así que está con nosotros el profesor José Molinelli González. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Gracias por tenerme, un honor y muy honrado de estar aquí en un espacio que admiro y aprecio muchísimo como oyente. Qué bueno y gracias, ¿verdad?, por esas palabras, y estamos muy orgullosos nuevamente de ti, de lo que has logrado. Te vemos activo en los medios de comunicación. Yo creo que de eso se trata, ¿no? El derecho hay que verlo como un todo y no necesariamente el derecho se queda en documentos legales o en un tribunal. Simplemente el derecho tienes que verlo marcado en su pura perspectiva viviente. Hay que vivirlo. Inclusive trascendiendo de la misma ley y los estatutos. Claro, porque sí. la ley tiene vida propia, ¿ves? Que se la da a las circunstancias, ¿no? Y yo creo que es un tema que vamos a estar aquí un rato dialogando. Sé que se quedarán muchos por también discutir. Pero hablando de lo que es el contexto de Irán-Israel, debemos empezar por lo primero, ¿no? Y es desde el punto de vista de los hechos recientes sobre la intervención de Estados Unidos a los ataques específicamente a Irán. Cuando estábamos recientemente durante el verano, ha sido un verano bastante activo en la política internacional. Donald Trump al momento de su candidatura siempre ha dicho, y ha sido un compromiso programático, el hecho de que él se proponía acabar con las guerras en 24 horas, y eso está en los récords de Donald Trump. Y entonces, cuando vemos, ¿verdad?, esta dinámica que tiene con Israel, tiene con Irán, en un momento dado le dio 2 semanas a Irán para tener conversaciones con Israel, y luego de repente vemos que a los 3 días literalmente atacan 3 instalaciones nucleares en Irán, con una misión que duró cerca de 36 horas, con aviones bombarderos que volaron sin parar desde Missouri hasta las bases en Irán y regresaron a Missouri, y de repente el anuncio de Donald Trump: atacamos Irán. Y aquí debo empezar con esta pregunta, y es: ¿por qué Estados Unidos ataca a Irán? Sí, la respuesta a esa pregunta podemos formularla de forma corta, al igual que debemos también recorrer toda la topografía y ecosistema de qué es lo que fuerza a Estados Unidos de forma apropiada o inapropiada a llevar a cabo este ataque. Pero en forma corta quizás pudiera decir que la razón por la cual Estados Unidos hace esto tiene 2 propósitos esenciales. Número 1, neutralizar lo que en algún momento dado fue el casus belli de Israel al movilizar un ataque contra Irán, que era la desestabilización de su programa
armas y sus capacidades nucleares. Y número dos, a propósito de política doméstica, apaciguar mucho del establecimiento pro-Israel que había movilizado al aparato militar interno estadounidense a tomar acciones afirmativas a favor de Israel. Todo esto sumado a la amenaza que Irán tuvo de cerrar el estrecho de Hormuz, entre una serie de factores. Ahora, como bien sabemos, la política a nivel de excusas y narrativas tiende a ser racional, pero a nivel de propósitos, muchas veces las discusiones se han tenido mucho antes del juego que estamos viendo en primera persona, ¿verdad? Y en circunstancias como estas de conflictos interestatales que llevan a grandes grados de agresión y militarización, generalmente el fenómeno que tienen en común, el factor que tienen en común, es una multiplicidad de lazos y conexiones que hacen y complican estos tipos de relaciones, más allá de ser algo de tú a tú. Por ejemplo, esto no es una circunstancia que podemos decir Israel versus Irán. Es Israel también versus todos los grupos paramilitares y los estados a favor que tiene Irán, pero es también Irán versus todo el aparato occidental que respalda también a Israel. Y en ese juego se dan una serie de complejidades que aparentarían a corta escala no hacer sentido. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, que se propone un proceso de paz de 2 semanas y de la nada en el tercer día se lleva a cabo un tipo de agresión directa? No solamente espacios militarizados nucleares, sino también espacios civiles. Importante notar eso. Y por otra parte, ¿acaso la amenaza de Irán, como había dicho Israel, no había sido neutralizada con la destrucción de Hezbollah, Hamas, los hutíes, entre otros conjuntos, y la caída del gobierno al-Assad en Siria? Pero de la nada se ataca directamente una susodicha existente capacidad militar de Irán. Es decir, que a corto plazo muchas de estas cosas no hacen sentido, así que tenemos que tomar una mirada un poco más resguardada y separada y mirar el tablero en general. ¿Y cuál es el tablero que tenemos por delante? Tenemos un Irán que está sin duda alguna siendo un estado que lucha contra la hegemonía occidental en el Medio Oriente a través principalmente de la creación de conjuntos paramilitares y el apoyo a estados como el que era el de Bashar al-Assad. Y tenemos también un Israel que tiene dos funciones bien particulares en el Medio Oriente. Sí, irrumpir contra los procesos que pudieran ellos percibir que son amenazas a su defensa interna, pero también un juego que Netanyahu está jugando en el momento, que es forzar a Estados Unidos a tener que constantemente entrar en escenarios de conflicto con potenciales aliados que pudieran en el tablero diplomático mitigar la capacidad de establecer una paz en Medio Oriente, cuando Israel tiene un interés apremiante muchas veces de que no sea el caso. En gran parte no tanto por Israel, sino más bien por la intención de la administración Netanyahu. Sí, que ese es el juego que estamos describiendo. ¿Y esto es un conflicto por petróleo o esto es un conflicto más cultural? Sería 3 preguntas. ¿Por petróleo, territorial o cultural? A nivel de la razón de guerra, de los conflictos, muchas veces hay una intersección de muchos factores y muchas veces uno no excluye al otro. El de la premisa cultural es ciertamente uno con el cual yo he luchado muchísimo, porque en el caso de que fuese eso, no hubiésemos visto, por ejemplo, un sincretismo tan grande cuando existió el Imperio Aqueménida bajo Ciro el Grande, el cual era un gran aliado, por ejemplo, de los conjuntos judíos del área. Así que a nivel cultural muchas veces no podemos trazar las líneas de las guerras de culturas, porque generalmente tienden a ser una herramienta utilizada por intereses económicos y políticos ya existentes, más que ser una razón natural de conflicto, ¿verdad? Ha habido muchos periodos de la historia donde hay síntesis perfectamente funcional entre judíos, cristianos, musulmanes, árabes, persas, que descartan la idea de que eso por naturaleza tiene que ser así. Ahora, que si la cultura se ha utilizado como narrativa para en el presente justificar acciones cuya intención verdadera es política económica, claro que sí. En particular, cuando vemos la movilización a conflicto y a división y marginación por parte de líderes religiosos como tanto el Ayatollah Khomeini, al igual que los líderes religiosos de las facciones de ultraderecha en Israel, que sí en su narrativa cargan una misión etnonacionalista de erradicación del otro, entre otras cosas. Eso nos deja las otras 2 preguntas, ¿verdad? De petróleo, yo creo que petróleo se ha convertido desde 9/11 en un concepto umbral, ¿verdad? No nos referimos solamente a la extracción de petróleo, nos referimos a la capacidad de extracción de recursos valiosos naturales en una área,
área. Y sí, eso pudiera tener un propósito, sin duda alguna. El uranio. Exactamente. Y de hecho, una de las razones por las cuales yo entiendo que Estados Unidos interviene en el asunto de Irán es porque Irán y Estados Unidos llevan desde la administración Obama en un proceso de normalización de relaciones de mitigación de armas nucleares, pero no un programa cliché de ay, qué bonito, estamos soltando nuestras armas nucleares. No. Bajo la administración Trump, la intención estadounidense en Irán era precisamente colocar el sector corporativo estadounidense nuclear en los espacios de desarrollo energético nuclear de Irán. En gran parte haciendo la misma apuesta que estaban trazando en Ucrania, de que en una situación de conflicto voy a poder postrar mi sector privado como una barrera de conflicto. Así que, perdona que te interrumpa, Sí. entonces Estados Unidos ya conocía desde mucho antes la elaboración de estas armas nucleares por parte de Irán, porque había tenido unos acercamientos comerciales con Irán respecto a ese asunto. No necesariamente para el desarrollo de armas, aunque sí le consta a todos los servicios de inteligencia estadounidense la presencia de programas de nuclearización, porque yo creo que mucha gente a nivel de esta discusión confunde la faceta técnica del enriquecimiento de uranio como una parte integral para la energización cívica de Irán, pero el enriquecimiento de uranio generalmente pues se da con mira a nuclearizarlo militarmente, claro. ¿Verdad? O sea, así que sí hay una distinción entre el programa nuclear militar de Irán, el cual está bajo asedio, sin duda alguna, y el programa civil que Estados Unidos pretendía interceptar por vía de sus compañías y estaba a punto de hacerlo, y muy convenientemente un proceso que interrumpido pues por el contraataque de Israel. Igual Estados Unidos estaba a punto de lograr un acuerdo mineral en el contexto de Ucrania y ocurre una contraofensiva rusa. Y yo creo que la hipótesis que he de trazar en cuanto a estos dos conflictos es que se reconoce que el interés económico estadounidense instalado en sistemas de extracción con empleomanía local y eso sirve como un baluarte que detiene muchas veces las contraincursiones. Y yo creo que tanto Israel como Rusia buscaron de alguna forma u otra evitar que se diera la instalación de ese interés económico porque sabían que iba a ser como un escape para lo que ellos consideran su adversario. Así que sí, yo diría que también hay un factor de interés económico detrás de todo esto. Y al final me habías preguntado sobre el geopolítico, ¿sí? Claro. Y el geopolítico pues depende también de cuál es la intención que un estado tenga con la región con la cual esté interviniendo. Y en el caso de Irán, pues Estados Unidos, más que tener un interés geopolítico, tiene un interés de que Irán deje de obstaculizar muchos de los acuerdos y alianzas que Estados Unidos puede desarrollar con otros estados del Medio Oriente. Por ejemplo, está buscando naturalizar relaciones con el nuevo gobierno de Siria y un gran obstáculo para eso era la presencia de conjuntos respaldados paramilitares por Irán. Buscaron neutralizar y naturalizar relaciones con el nuevo gobierno de Irak después de Saddam Hussein. ¿Y cuál era el otro obstáculo? La inversión paramilitar iraniense, ¿verdad? Así que en general Estados Unidos reconoce dos cosas. Número uno, que Irán no tiene una capacidad expedicionaria para invadir otros países y conquistarlos, pero número dos, que sí ha interceptado el aparato político de muchos países y que la única forma de ello mitigar eso, dado que estas intercepciones se dan por vía de conjuntos con intereses políticos en muchos de estos países, es precisamente con negociación con Irán. Pero ahí es donde me da la duda. ¿Negociar qué? Posiblemente el intercambio de vamos a ponerlo de esta forma, la sublevación o la separación de Irán de este régimen de sanciones internacional del cual Estados Unidos ha sido el autor y el protagonista, a cambio de que Irán haga un compromiso internacional de dejar de obstaculizar lo que sería el interés estadounidense en muchas de estas áreas. Pero nuevamente coincidiría contigo en mirar eso y decir, válgame, pero qué abstracto se escucha eso, ¿verdad? Sí, porque, o sea, yo te puedo pedir que negocies, pero ¿negociar qué? Exactamente. Por eso te hice la pregunta de cuál es el issue principal para entonces desmenuzarlo y al final pues llegar a una conclusión de qué es lo que tiene que negociar Irán con Israel. A nivel privado, sin duda alguna, la discusión de nuclearización cívica, algo que Estados Unidos desde su tablero privado tiene. Pero por otra parte, Estados Unidos tiene una serie de metas en el Medio Oriente que conllevan de que Irán cese su inversión en conjuntos de desestabilización paramilitar. Así que, de alguna forma u otra,
Ahora, Estados Unidos, ¿qué es lo que ofrecería? Una mitigación a los tipos de ataques que Israel llevaría a cabo, un cese al sistema de sanciones que ellos mismos le han llevado a cabo en contra de Irán. Todo eso a cambio, pues, de esa promesa. Ahora, es una promesa que es problemática porque sabemos esto por el Vietcong, lo sabemos por el Mujahideen en Afganistán, lo sabemos por Boko Haram en el oeste de África. La creación de grupos paramilitares no es algo tan sencillo como decir, bueno, no se preocupen, ya los voy a dejar de financiar, se acabó el conflicto, váyanse a dormir. No, ¿verdad? O sea que está la pregunta también de si Estados Unidos lo que está solicitando es que Irán deje de apoyar los grupos que ellos han fortalecido, o si está solicitando un tipo de asistencia proactiva a cambio de sacar a Irán del sistema de sanciones internacionales y defenderlo en contra de las contraataques de Israel. Pero con esto tiene otro gran problema, y es que ahora mismo la administración Trump no controla a Netanyahu. No tienen una forma de prometerle que Netanyahu no los va a atacar. Y eso también es un gran obstaculizador a la naturalización de relaciones entre Estados Unidos y muchos países del Medio Oriente. Pero vemos un Netanyahu débil desde el punto de vista de negociación con Estados Unidos también. Sí, pero lo vemos también... Y tipo de víctima también. En alguna capacidad, pero también lo vemos como alguien que tiene un interés político doméstico para presentarse como un rebelde muchas veces de ese interés. Y yo creo que muchas de las asimetrías y cosas que no logramos explicar en la política internacional tienden a responder, por lo menos en los contextos de las democracias, asuntos de política doméstica. Y uno diría, válgame, Israel, aunque un estado tan financieramente y militarmente subsidiario a Estados Unidos, ¿qué es lo que le fuerza a alguien como Netanyahu a aparentar desobedecer órdenes de Estados Unidos? Y yo creo que la respuesta se encuentra en primero de todo, el auge de una oposición doméstica de personas que están oponiendo dentro de Israel los prospectos de más guerra, el escalamiento de guerra regional, pero por otra parte un poco de una sublevación política que ha ocurrido con el bando ultraortodoxo de Israel, que lentamente se ha ido distanciando de Netanyahu desde cuando hace 2 o 3 años Netanyahu propuso que toda la gente tenía que hacer el servicio militar y que todos tenían que pagar impuestos. ¿Y cuál es el gran grupo a nivel poblacional que sigue teniendo hijos y que sigue creciendo y que está exento de tanto pagar impuestos como del servicio militar? La población ultraortodoxa, que también en el presente son de las facciones que más demonizan la intervención estadounidense en la política israelí. Y ahí me abre otra pregunta que hablamos ahorita y no incluimos esta categoría, pero un aspecto también religioso. O sea, ¿crees que la guerra también dice, y no crees, porque es lo que he mirado, ¿verdad? Lo que especula y dicen es, mira, también esto es una guerra de ego religioso por parte de Irán. Yo creo que a nivel de categorías tengo que volver a sumarlo a la discusión de lo cultural que tuvimos. Sí. Ciertamente hay narrativas que cargan consigo la tensión religiosa, pero la intención no necesariamente ha de ser el objetivo, uno religioso. Claro. Y en el caso de Irán, lo digo fuera del cliché de amor y paz, ¿verdad? Que supone esa explicación. En el caso de Irán lo digo porque Irán, yo creo que ya soltó hace mucho tiempo la presunción de ser el líder religioso del bando chiita a nivel como objetivo de política internacional. Se han conformado con serlo en su región, vamos a ponerlo así. Y eso se demuestra por el apoyo que ellos tienen a tanto los hutíes como Hamas, que en gran parte no son chiitas, ¿verdad? Claro. Así que, y lo mismo yo diría por parte del bando ultraortodoxo en Israel, que tiene, sí, una narrativa religiosa de la tierra prometida, de la salida de lo que ellos llaman los filisteos y los cananitas, ¿verdad? Pero que al final del día el objetivo de eso pues recae en algo bastante tangible, ¿verdad? La protección de lo que ellos consideran su espacio comunal, separado de los prospectos de tanto intervención económica como militar de lo que les rodea, ¿verdad? Hace un tiempo, baja la redundancia, entrevistaron a Javier Milei sobre Israel. Javier Milei, presidente de Argentina, ha sido muy vocal en su apoyo con Israel. Y él dice que los iraníes no aceptan a los israelíes por su cultura,
por su religión. ¿Qué tienes que decir sobre eso? Yo diría que, primero todo, la gran ironía es que dentro de Irán sí hay comunidades judías milenarias, dicho de paso. Por eso yo sigo insistiendo de que la discusión cultural religiosa pues viene como narrativa por parte de las élites políticas, pero que no es el propósito. Que no es el principal. No es el propósito, sí, pero también diría que ciertamente hay un asunto de Irán donde hay una clara adversidad a lo que sea que es Israel fuera de la necesaria fórmula racial o religiosa, ¿verdad? Y que si esas agresiones, no solamente de parte de Irán hacia Israel, sino de parte de muchos otros países árabes a Israel, que si esas agresiones se han tornado en algunas ocasiones en agitadores para tensiones raciales y religiosas. Claro que sí. Un gran ejemplo de esto, por ejemplo, es que en Marruecos había una gran comunidad judía desde los 1600 que fueron expulsados, ¿verdad? De España posterior al proceso de reconquista, y habían vivido en esa área por mucho tiempo, y cuando se hace la asociación etnonacionalista de que Israel es un estado que abarca la defensa de toda la gente que pudiera ser considerada judía, pues de la nada se empieza a hacer otra abstracción por parte de los estados adversarios a Israel, que es que todo judío dentro de mi comunidad posiblemente es un aliado a Israel. Así que esta idea de la etnonacionalización sionista ocurrió de forma dual. No solamente Israel se apropia de la titularidad de la defensa de todo lo que pudiera religiosa y étnicamente ser considerado judío, sino que muchos estados adversarios también concluyen que sus comunidades domésticas judías también son parte de esa encomienda. Eso ocurrió curiosamente en Jordania también, antes de la famosa guerra de Yom Kippur, cuando habían contingentes de judíos que se voluntarizaron para ir a pelear con el rey de Jordania. Irak fue a pelear como parte del ejército de Jordania y se les rechazó por la idea de que eran posibles agentes del Estado, ¿verdad? Y ya que tocaste el tema de Jordania, me interesa. Jordania está bien separado de este conflicto. O sea, ¿qué papel juega hacia algunos Jordania? Jordania en el presente tiene tres roles esenciales en cuanto a lo que supone Israel y Palestina. Número uno, es el estado benefactor, si lo queremos poner de esa forma, de la mayor población de exiliados o refugiados palestinos de tanto Cisjordania como de Gaza y otras áreas a nivel histórico. De hecho, el campamento de refugiados palestinos más grande del planeta se llama Zatari, que está en el norte de Jordania y tiene una población de 4 millones de palestinos residiendo en eso. Estamos hablando de un Puerto Rico y un poco más, ¿verdad? Y esa población no solamente se acepta pues con mira a decir ay qué bueno el amor entre el pueblo árabe, palestino, lo que fuese, sino porque hay un gran interés económico internacional de financiamiento por parte de las organizaciones internacionales hacia Jordania para preservar esa estructura. Así que Jordania número uno es el espacio donde tanto Israel como los mismos palestinos se depositan posterior a periodos de conflicto. Número dos, es también un estado de muchos prospectos de mediación entre países árabes adversos a Israel, inclusive también Irán, que no es árabe, ¿verdad? Es una aclaración importante que hay que hacer, y la misma Turquía, que también está tomando una serie de acciones en la región, y Israel. Y pues por otra parte, Jordania, irónicamente, aunque públicamente tiene un cantar de que son los defensores de los palestinos exiliados, también cargan en un área bastante gris un gran grado de colaboración económica con Israel. Así que la razón por la cual aparentan estar exentos de mucho de esto es porque son los autores de dos baluartes esenciales de cooperación que Israel, le guste o no, necesita en cuanto a su agenda de intereses en tanto el norte de África como el Medio Oriente. Sí. Y te pregunto, ¿qué está sucediendo en Cisjordania? Que hemos visto un movimiento ahí. Bueno, recordemos, número uno, ¿verdad? Que lo que llamamos Palestina no es una área unificada. En un momento dado ciertamente la fue, pero en el presente tenemos el área de la Franja de Gaza, tenemos otros bolsillos de presencia de la autoridad autónoma palestina en lo que es Jerusalén y eso, y también tenemos esta región de Cisjordania que se encuentra bajo la autoridad de la Autoridad Nacional Palestina, que se considera bajo el sistema de Naciones Unidas a ser el gobierno legítimo de los palestinos. Y en el presente, mucha de la enemistad por parte de Israel
hacia lo que supone esta categoría fantasma casi de lo que jamás se ha extendido a lo de Cisjordania, y pues nuevamente se han empujado muchas de las fronteras de lo que se supone que sea la Cisjordania autónoma a espacios ocupados también por Israel, inclusive presencia militar y policíaca en la ciudad capital de Cisjordania, que sería Ramallah también. Así que nuevamente esta área que siempre ha tenido un gran roce, dicho de paso, con los palestinos de Gaza, porque hay también un estereotipo entre las élites de Cisjordania de esos son los de Hamas, son los de allá, nosotros somos otra cosa, que ahora se encuentran bajo asedio del mismo sistema que ellos decían que iba a ser favorable, ¿verdad? Así que eso ha provocado un gran grado de protestas, vamos a ponerlo así, una serie de arrestos, ha provocado también la alegada intervención de otros países en Cisjordania, ha provocado también, curiosamente, que Jordania se cierre la frontera con Cisjordania momentáneamente porque considera que hay un prospecto de insurrección en el área, así que lo que estamos viendo es que el asunto de Israel contra los palestinos no es solamente en Gaza, sino que también se sobreextiende ahora a lo que históricamente ha sido considerado un área autónoma, que es Cisjordania. Y también hemos visto los recientes ataques de Israel a Siria, la actividad israelí en general en esa zona, ¿no? Sí. Cuando trasladamos lo conectamos a lo que estás diciendo, que Israel no se extiende simplemente a Irán. No, sí. Hay otros aspectos que van detrás de eso. Sí, Israel es lo que, por lo menos en espacios de administración pública internacional, es lo que se conoce como un estado de gobernanza transversal. Y gobernanza transversal nos referimos a un estado cuyas metas de gobierno domésticas involucran la intervención en ciertos otros espacios. Y dentro de la agenda de defensa de Israel está, pues curiosamente, esta idea de los ataques preventivos, que son un concepto bien problemático y que en derecho internacional, que conste, son considerados altamente ilegales e inaceptables, pero bajo el cambio de gobierno que ocurre en Siria, Israel empieza a auscultar y a entender, o buscando entender si este nuevo gobierno iba a ser un aliado de ellos o no. Y el nuevo gobierno, en gran parte liderado pues por el líder de una facción que se llamaba HTS, no se expresó sobre esa alianza o no se expresó sobre un prospecto de colaboración o conflicto, porque el gobierno en Siria tiene un problema, y es que ahora mismo un gobierno que está buscando unificar un país que estuvo dividido por 10, 14 años, lo que fuese, de 10 a 14 años. Así que sabía que si favorecía un grado de cooperación con Israel, iba a recibir una insurrección doméstica de la población suní. Y si favorecía un grado de cooperación con Irán, iba a recibir una insurrección también de otros conjuntos. Así que se mantuvo silente, en mi opinión, de forma bastante sabia en ciertos asuntos, y ahora pues están recibiendo un tipo de ataque supuestamente preventiva por parte de Israel para neutralizar las capacidades militares que esta Siria armada y unificada tienen en cuanto a la frontera con Israel, que dicho de paso ahora se ha movido porque Israel ocupó un área en el sur de Siria también. Y que conste, estos ataques de Israel a Siria no han sido solamente en los espacios militares de ellos, se atacó también el centro de la ciudad de Damasco, una ciudad milenaria con millones de personas, y también se han destruido varios aeropuertos regionales. Así que Siria ahora mismo, en mi opinión, es una de las piezas claves en saber qué es lo que va a pasar a Medio Oriente, y me parece que durante los próximos días vamos a ver algún adelanto en eso, lamentablemente. Siempre digo que debemos rogar por un mundo más aburrido en el mundo de las relaciones internacionales, y es porque si en este tablero, si Siria decide contraatacar, pues se une a muchos de los mismos bandos contra los cuales se rebelaron, y es muy posible que veamos un cambio de postura de Estados Unidos, en donde se va a tornar agresivo a Siria, y donde posiblemente Estados Unidos invitará a países como Turquía a continuar su invasión de Siria. En el caso de que decida no hacerlo, pues es posible que veamos otro proceso de insurrección en Siria, particularmente por parte de los kurdos en el norte, el Peshmerga y otros conjuntos que también tienen un interés apremiante de ocupar el espacio de gobierno. Jeffrey me hace una nota aquí de que el líder de Siria al occidente, en particular la administración Trump, estaban tratando de legitimizarlo. En efecto, y no solamente lo trataron de legitimizar a nivel político, sino también
vimos lo que se llaman los ex-legitimations en Internet, cuando Donald Trump, a través de su cuenta en X o en Truth Media, lo que Truth Social era, donde que él dice, miren a este muchacho, que bueno, le deseamos lo mejor. Eso fue lo que hizo con el presidente de Siria. Y que hay que poner en contexto a los televidentes que literalmente sacaron al presidente de Siria, que llevaba muchos años primer ministro, en efecto, sí, estaba la dinastía al-Assad, claro, que una dinastía política, y pues hubo un vacío de poder que se dio con la salida del apoyo ruso en Siria, que provoca una contraataque por parte de los conjuntos insurgentes. Y ese tablero de Siria yo lo encuentro fascinante, de forma morbosa, si acaso diré, porque yo escribí una columna una vez sobre cómo es que yo pensaba hace unos cuantos años que el gobierno de al-Assad se iba a mantener en poder. Pero lo que ocurrió ahí fue bien fascinante, porque Rusia se enfoca en el conflicto con Ucrania y compromete todo su apoyo aéreo y naval a esa causa. Irán, en su contraofensiva por vía de Hamas a Israel, la apuesta le sale mal y pierden la capacidad militar de tanto Hamas, Hezbollah, los hutíes y otros conjuntos. Y ese vacío de apoyo tradicional que recibía el gobierno al-Assad se cae, y reconociendo eso se forma esta confederación de causas disímiles llamada HTS, que ocupa el poder. Todo por un tablero altamente inesperado, que conste. O sea que quiero poner eso como una nota al calce. Analista político que trate las relaciones internacionales como un tablero astrológico y les promete un resultado, muchas veces o tiene algo de narcisista o algo. Él está mintiendo, ¿verdad? Pero sí, en efecto. Otro aspecto también que teníamos pendiente, y es una duda que tengo de cuanto a, porque se ha hablado mucho de volviendo al ataque de Estados Unidos con Israel, afiliado a Israel en contra de Irán, específicamente en las instalaciones nucleares, de que Irán dice, mira, me atacaste, estoy molesto, pero ahí no era. Porque hace mucho tiempo esas bases nucleares no estaban en uso. ¿Qué me tienes que decir con eso? Pero la idea de la base nuclear, nuevamente, un asunto relativamente disímil, porque no podemos presumir que todo centro de generación nuclear es un centro de generación militar, ¿verdad? Y pues lo que alega Israel es que cada uno de los ataques eran a espacios de militarización nuclear. Y lo que alega Estados Unidos, que va por las mismas líneas, es que eran centros con potenciales de desarrollo de uranio e enriquecimiento de uranio. Y lo que alega Irán es que muchos de esos espacios son espacios de generación cívica, y un gran riesgo en el caso de que lo que diga Irán es cierto. Es que, y tengo varios colegas de Irán que lo que me dicen es que esos espacios son las áreas de plantas nucleares, dentro de las cuales un país con pocas fuentes de agua logra un tipo de energía que sea resiliente a esas condiciones. Pero en el caso de que se está atacando áreas de generación de energía nuclear, estamos hablando de un potencial catástrofe ambiental, particularmente en una zona donde los vientos generalmente se llevan todos hacia el Medio Oriente, ¿verdad? Así que notando eso, no tenemos una narrativa cohesiva de lo que se hacía, pero con todo y eso, yo no sé hasta qué punto decir que el tablero necesario para la negociación del programa nuclear de Irán, no sé hasta qué punto haya sido el mejor tablero, las bombas provenientes de aviones, vamos a ponerlo así, más aún cuando había un proceso de negociación avalado por la administración Trump de normalización de generación nuclear. Ahí me parece que el prospecto más certero para aquellas personas que genuinamente le tienen miedo al programa de nuclearización militar de Irán, el prospecto más certero era no interrumpir ese proceso de negociación. Y es por eso que yo creo que estados como la Federación Rusa, al igual que Israel, han demostrado por vía de sus acciones que siempre conllevan una interrupción de un proceso diplomático. Han demostrado que quizás
no tiene un interés apremiante con paz regional. Sí, uno de paz doméstico, pero no tiene un interés apremiante de paz regional, porque si no, no estarían obstruyendo tantos de estos acuerdos diplomáticos que generalmente su aliado principal está involucrado en ellos. Así que... ¿Y crees que Estados Unidos le tronchó la idea de Irán de desarrollar su armamento nuclear? Yo creo que Estados Unidos ha realizado acciones necesarias para, vamos a ponerlo así, para que un Irán tenga más cautela de emplear, vamos a ponerlo así, un programa de nuclearización militar a nivel regional, no tanto porque las bombas específicas de Estados Unidos hayan destruido esa infraestructura, sino porque dejaron claro de que Estados Unidos está dispuesto a llevar a cabo un tipo de ataque, no solamente militar, sino también para espacios cívicos, que era algo que Irán no calculaba desde la guerra del Golfo y que no calculaba desde la guerra de Irak también, porque hasta el momento una de las apuestas de Irán era que Estados Unidos no iba a emplear una agresión directa contra ellos. Así que yo no creo que Estados Unidos ni Israel... Dicho por el propio presidente. Es correcto. Yo creo que ni Estados Unidos ni Israel lograron destruir todo lo que supone el programa nuclear de Irán, pero sí de alguna forma u otra la próxima administración de Irán, porque... lo tengo como apuesta casi. Creo que va a haber un cambio de gobierno bastante radical durante los próximos meses. En Irán. En Irán, sí, porque es que hay demasiadas tensiones políticas domésticas que en el presente se están acumulando. Que curiosamente... Pero Irán tiene un líder bien de muchos años. Lo tiene, pero la cosa es que esta población hizo algo que ideológicamente yo no esperaba tampoco. Y es que... el Ayatollah Khamenei calculaba que una agresión de parte de estos países iba a unir la población en un tipo de llamarada de guerra para la defensa de la nación y eso, pero se ha dado ciertas facciones domésticas a Irán que obviamente no viven en las áreas afectadas, pero que han mirado esto como una luz verde para ellos movilizar una insurrección. Y son facciones curiosamente aliadas con Israel también. Así que... Y uno de esos posibles candidatos, curiosamente, el hijo del pasado rey, que públicamente no se ha expresado a favor de Israel, pero por otra parte tiene suficientes afiliaciones para suponer de que alguien como él es pro Israel. Así que yo creo que hay muchas movilizaciones domésticas internas en Irán que pudieran abrir las puertas para un cambio de gobierno. Y no estoy diciendo que eso sea algo bueno o malo, pero estoy diciendo que ciertamente el tablero alrededor de Irán va a cambiar. Y a diferencia de Ucrania, pues me trae esta duda. A diferencia de Ucrania, donde no ha habido elecciones, Zelensky continúa en el poder porque están bajo la ley marcial y la constitución de Ucrania detiene a las elecciones hasta que se levante esa ley marcial. ¿No ocurre lo mismo en Irán? En Irán hay una diferencia entre el líder supremo, que es el líder de un concilio religioso, que es el que en teoría supuestamente lo elige, muy similar a la dinámica papa con el magisterio de los cardenales, algo así, versus lo que es el primer ministro y la presidencia iraniana como tal, que sí, entre comillas, son figuras generalmente electas y que responden a ciertos partidos y lo que fuese. Así que aquí no hay un mandato constitucional de que hay un término o algo así para este líder supremo. Generalmente o dimiten o mueren en el cargo, como ocurrió con el Ayatollah Khomeini al principio. Y en ese caso, pues, si lo queremos mirar de una perspectiva realista, estricta de derecho, pues no hay un mandato para elegir el otro líder religioso. En el caso de Ucrania, la particularidad es que la constitución de ellos habla sobre un prospecto de que el presidente tiene que quedarse en el poder, el primer ministro tiene que quedarse en el poder en épocas de guerra y crisis. Claro. Ahora, también hay una controversia legal en el caso de lo de Ucrania, porque la definición de guerra y crisis supone que se establezca por tribunales, cosa que hasta el momento no se ha hecho, pero pues... Bien, y ahí ha habido también una insistencia por parte del presidente Trump recientemente en cuanto a la intervención de Trump en los procesos judiciales entre Israel y Brasil. Lo dije al principio, todo se une. Todo tiene
un encadenamiento total, porque obviamente protegiendo, ¿no?, la derecha de Brasil en cuanto al encauzamiento de Jair Bolsonaro y en Israel. ¿Qué me tiene que decir sobre esa intervención específica? La apuesta internacional de la administración Trump y del movimiento MAGA, que trasciende más allá del gobierno estadounidense, que a nivel internacional es la apuesta de que por vía del cambio de los conjuntos políticos en los países podemos crear un tablero internacional más favorable. No lo hacen por vía de insurrección necesariamente, o no lo hacen por vía de una capacidad expedicionaria o militar o comercial, pero lo hacen por vía de intervención en procesos electorales. Se vio con el financiamiento de Elon Musk a la AfD en Alemania, se ve también con el endoso de Donald Trump a un candidato presidencial en Rumanía, y se ve también en estos tipos de intervenciones. Y eso es lo que demuestra una capacidad nueva, que yo creo que es lo que caracteriza la política postmoderna, de masas políticas o multitudes políticas internacionales conectadas por vía digital, que tienen esta capacidad de cambiar los escenarios políticos sin mediar los típicos actores subversivos de que si el agente secreto o lo que fuese, para movilizar esos tipos de cosas. Así que yo creo que eso es parte de la estrategia internacional de la administración Trump, y es cambiar el tablero internacional por vía de o los cambios democráticos o la deslegitimización de esos procesos, como está ocurriendo en Rumania. Así que en el caso de Brasil, sin duda alguna es el caso. La intervención en ese proceso, al igual que la intervención en los procesos electorales de Israel, responde a esa agenda. Y se me acaba el tiempo, es el peor traicionero de todos, pero tengo una duda en cuanto al efecto que esto tiene, o las intervenciones de Trump han tenido. ¿Crees que la intervención de Trump es para el objetivo comercial o es una intervención más ideológica? Desde el punto de vista de Israel, obviamente. Yo creo que ciertamente la narrativa es ideológica, pero la gran asimetría entre las personas por las cuales Donald Trump interviene nos demuestra que no hay una cohesión lo suficientemente fuerte a nivel ideológico como para decir de que esto es la idea de crear una comunidad MAGA internacional. Claro. Así que yo creo que esta comunidad MAGA internacional tiene dos grupos disímiles. No lo había pensado así. Número uno, una población generalmente dudosa de gobierno que está presente en todo el espacio político postmoderno. Y número dos, un conjunto corporativo que se lucra mucho de que gobiernos estén retiradas de ciertos espacios. Y esa alianza disímil es lo que muchas veces es el motor de este movimiento MAGA internacional, o M blanco, porque ponemos la letra del país que sea, y después GA. Y yo creo que eso es la intención. Vamos a ponerle el motor económico, la participación es ideológica, pero al final del día la meta es puramente política por parte de la administración de Estados Unidos para poder controlar otros espacios que no han podido lograrlo hacer tan exitosamente por vía de mecanismos tradicionales como insurrecciones militares, invasiones comerciales, lo que fuese. José Molinelli, te agradezco el tiempo. Gracias. A mí me gustaría dialogar contigo sobre el efecto internacional en cuanto a los aranceles que ya empezaron a seguir las cartas. No sé si en algún momento, aunque estés en Italia, podemos conectarnos. Sería un gran placer, claro que sí. Y dialogar sobre eso, sobre un efecto no tan solo económico, sino también desde el punto de vista de cultural, ¿no? De cómo de la figura del presidente, cómo está manejando la situación. Ha dejado a la diplomacia a un lado, no es una persona diplomática, lo hemos visto, y eso tiene unos efectos también internacionales que me gustaría discutir contigo más adelante. Sería un gran placer y estoy a su disposición. Muchas gracias, José, te deseo el mayor de los éxitos. Gracias. Aquí tienes tus micrófonos, siempre agradecido a Wilton por la oportunidad. Y compañeros y compañeras, recuerden que estamos en todas las redes sociales, nos pueden seguir en YouTube, en @pesospr, Facebook, TikTok también lo estamos usando, y obviamente Instagram, mi red social favorita. José Molinelli, muchas gracias, buen día de regreso y aquí a la orden. Amigos, esto fue Pesos y Contrapesos. Hasta la próxima.